Kepa Muchastegui presenta Kepa les cuenta Reencuentro. Hola, bienvenidos al 13º episodio de Kepa les cuenta. Hoy les presento Reencuentro. Las presentaciones de mi obra Un día el circo vino al pueblo en Venecia fueron maravillosas. Más que por el éxito que alcanzó el espectáculo, por el marco en el que se llevó a cabo. Nada menos que la ciudad de los canales, de las góndolas y los gondoleros, de la plaza de San Marcos, pero también la de las calles estrechas que serpentean entre casas vetustas repletas de historias de amor. El puente de Rialto y, por supuesto, el puente de los suspiros. Venecia, probablemente la ciudad más romántica del mundo. Pero yo, en vez de cultivar en aquel lugar tan propicio mis amores, me dediqué a trabajar como un loco, montando escenografías y luces, preparando bandas sonoras, ocupándome lo más posible para, cobarde de mí, evitar caer en las redes que me tendían aquellas tres mujeres. Tan pronto regresamos a París, busqué cualquier pretexto, que mi país me llamaba, que mi familia me esperaba, que ya no tenía nada más que hacer allí, y puse pies en Polvorosa. Me porté como un verdadero cobarde y salí corriendo. La verdad es que iba viento en popa a toda vela allá en París. En tan solo poco más de 7 meses había logrado unos cuantos éxitos, tanto con la tesis que había presentado sobre Samuel Beckett y su obra Esperando a Godot, como con el montaje de Un día el circo vino al pueblo, escrita y dirigida por mí, y podía haber permanecido allí ya no como becario del gobierno francés, sino valiéndome por mí mismo en el medio teatral gracias a los méritos alcanzados. Pero me sentía acorralado por aquellas tres mujeres e incapaz de decidirme de una vez por todas por una de ellas, por temor a las consecuencias que aquella decisión podría traer para las dos restantes. La tristeza, las lágrimas, los reproches. Y me fui. Fue así como regresé a Colombia con el rabo entre las patas. Viajé en barco a Nueva York, donde quería entrevistarme una vez más con Ellen Stewart, la mama, para pedirle consejo. ¿Y ahora qué hago?, le pregunté. A lo que ella contestó sin titubear ni un segundo: ¿por qué no fundas una sucursal de la mama en Bogotá? ¿Y eso cómo se hace? Yo sí, titubeante. A ver, yo te doy $500. En aquella época $500 eran para mí una fortuna. Tú arriendas un local, compras unas mesas y unas sillas, instalas unas luces y una greca y empiezas a montar obras como loco. La entrada la cobras, el café lo regalas. Sencillo, ¿no? Fácil. Cuando llegué a Bogotá, el maestro Santiago García estaba en el proceso de fundar la que se llamó Casa de la Cultura, en un edificio bodega que habían acondicionado como pequeña sala de teatro, y me invitó a que montara algo. Por otro lado, yo ya había empezado a sondear el terreno, a ver quién estaba dispuesto a unirse a mí en la fundación de un nuevo teatro. Y me había puesto en contacto con un grupo de un barrio obrero conformado por unas 30 personas, a las que había empezado a enseñarles ejercicios de formación de actores. Así que monté con ellos y con algunos actores y actrices que quisieron unírsenos un espectáculo que titulé Ejercicios prácticos sobre una idea banal, en el que, a medida que avanzaba la historia de un protagonista que pretendía representarnos a todos nosotros los seres humanos, a medida que se iban sucediendo los diferentes cuadros, más que todo de expresión corporal, en los que se veía cómo las reglas sociales, las familiares, las religiosas y hasta la misma guerra nos van privando poco a poco de la libertad, o como se le quiera llamar, a medida que sucedía ese
encarcelamiento. Nosotros, los actores, íbamos encerrando al público físicamente en la platea en una especie de jaula hecha de palos anclados a la silletería, alambre y cuerdas, de tal manera que al finalizar el espectáculo el público quedaba literalmente encerrado, enjaulado, y tenía que buscar la manera de salir de allí como fuera, mientras nosotros, los actores, contemplábamos plácidamente desde el escenario sus esfuerzos por alcanzar su libertad. Fue todo un éxito, especialmente la secuencia de la guerra, para la cual me había imaginado una batalla de flores. Empezaba con los actores en la situación idílica de un amor total. Se dan flores los unos a los otros en cámara lenta hasta que se produce un incidente. Alguien, por accidente, deja caer una flor al piso y todos quedan paralizados, inmóviles durante unos segundos, varios segundos, para que quede bien marcada la transición. A partir de ese momento, el gesto de darse flores empieza a volver cada vez más agresivo. Primero displicente, después rabioso, hasta que el grupo entero termina arrojándose flores con una violencia inusitada. Las flores se rompen, se deshacen, los pétalos cubren todo el espacio escénico. El grupo, los actores, han quedado exhaustos, tirados en el piso, muertos. A una de las funciones asistió el poeta ruso Yevgeny Evtuchenko, famoso en aquel entonces y que estaba de paso por la ciudad dando una serie de recitales. Nos dijo que la Guerra de las Flores lo había emocionado hasta las lágrimas y nos felicitó efusivamente. Remontamos con Santiago la historia del zoológico para tener por lo menos con qué comprar los cigarrillos que yo consumía paquete tras paquete, y hasta el día de hoy voy a tener que dejarlo. Con el paso de los días logré reunir a mi alrededor a un grupo más que interesante de gente de teatro y otros neófitos a quienes fui entusiasmando con la idea de fundar el que se llamaría Club de Teatro Experimental La Mama de Bogotá. Lo de club no sé por qué se nos ocurrió, ya que de club no tenía absolutamente nada. Consuelo Luzardo, Germán Moure y su hermana Consuelo, ya casada con Paco Barrero, quien también se unió a la aventura, Gustavo Mejía, uno de los actores de Que Viva el Puente, Jorge Cano, Jaime Carrasquilla, sobrino del maestro Negret, y tantos otros que tomaría un buen rato mencionar. Conseguimos un local bodega, compramos las sillas y las mesas más baratas que pudimos encontrar, fabricamos unas luces con latas de galletas acondicionadas para enroscarles en su interior un spotlight de una intensidad mediana para que la lata no se fuera a recalentar. Hicimos una instalación eléctrica por demás rudimentaria y nos dispusimos a inaugurar el teatro con las 6 primeras obras. 6 primeras obras, sí, tal y como lo oyen. Habíamos hecho nuestros cálculos. ¿Cuánta gente podía y quería asistir a teatro en aquella época en Bogotá? Entre 1.500 y 2.000 personas como máximo. ¿Qué precio se les podía cobrar? 15 pesos para el público en general, 7 para estudiantes varados y 3 para obreros y adultos de la tercera edad. La conclusión a la que habíamos llegado era que teníamos que forzar a ese público a venir a nuestro teatro por lo menos 2 veces al mes para que pudiera entrar a nuestras arcas el dinero suficiente para pagar el arriendo del local, los servicios de luz, agua y teléfono y el café que nosotros mismos preparábamos antes de cada función en La Greca, que ya habíamos adquirido y que por supuesto ya habíamos estrenado. 6 obras para los 3 primeros meses a razón de un estreno cada 2 semanas. 6 directores.
una función los martes, miércoles y jueves a las 7 p.m., dos los viernes y los sábados a las 7 y a las 9 y otra más los domingos a las 7. Ensayos por las mañanas y las tardes de la próxima tanda de 6 obras. Cada director tenía 6 semanas para montar su próximo espectáculo. Un trabajo de locos, una obra de titanes. Logramos mantener aquel ritmo por espacio de casi 2 años hasta que sucumbimos. A todas estas yo seguía manteniendo una correspondencia semanal. Claro, en aquella época no existía internet y las llamadas a larga distancia costaban un ojo de la cara. Con la muchacha del rasguño en mi nuca, de la que me sentía a salvo por la distancia que nos separaba, cada vez más enamorado. Hasta que un día, cansada ella de tantas palabras bellas, pero más cansada aún de tanta lejanía, decidió venir, como más tarde me reiteró, a ver qué pasaba. Llegó a Cartagena la víspera del estreno de La Mama, con una anécdota que vale la pena relatar aquí. Viajó en barco, o mejor dicho, en una de aquellas latas medio flotantes de la llamada transatlántica española, que tardaban una eternidad para atravesar el charco, pero que eran el único medio de transporte asequible para nuestros desfondados bolsillos. Debo aclarar que era una mujer de una belleza inusitada, supremamente atractiva, de tal manera que muy pronto, durante la travesía, se convirtió en foco de atracción para tripulantes y pasajeros de aquella cáscara flotante. Pero ella encontró la manera de mantenerlos a raya con el argumento de que su novio la estaba esperando en el puerto de llegada y que muy probablemente nos casaríamos en los días siguientes, así que de aquello nada. Resistió heroicamente a los embates que le llegaban a diestra y siniestra, afirmando descaradamente que además su novio, que la esperaba ansioso, era súper apuesto y que ninguno de ellos le llegaba ni siquiera al tobillo. Cuando el barco llega a Cartagena, ella se asoma ansiosa a la borda con la esperanza de poder presumir y hacer gala de semejante novio tan bien plantado. Pero yo no iba a poder estar para ese recibimiento. Estaba demasiado ocupado con el estreno del teatro. Imposible. En mi reemplazo, para ayudarle en el desembarco y con el consabido papeleo, fue en representación mía el hermano de mi cuñado, un hombre más bien bajito y rechoncho, quien la reconoció de inmediato allá arriba, apoyada a la baranda de la cubierta de segunda clase, buscándome afanosamente con la mirada, y desde abajo la llamó a los gritos por su nombre. Los pretendientes que la habían asediado durante todo el viaje soltaron al unísono la más sonora de las carcajadas, sin poder llegar a preguntarle: ¿Ese es tu novio?, ahogados como estaban de la risa. Al día siguiente viajó en el vuelo más barato que pudieron encontrar a Bogotá. Un avión que hacía escala entre todos los sitios posibles e imaginables, nada menos que en Barrancabermeja, donde pudo apreciar por primera vez en su vida a todo un enjambre de soldados en sus uniformes de camuflaje, armados hasta los dientes de aparatosas ametralladoras y todo tipo de armas que custodiaban el aeropuerto de un eventual ataque de la guerrilla, y alcanzó a pensar: Dios mío, ¿dónde vine a meterme? Esta vez sí fui a recibirla al aeropuerto. Años más tarde me contaría cómo, al verme a mí allí al fondo del interminable corredor que llevaba a la salida de los vuelos nacionales, alcanzó a pensar: Dios mío, qué chiquito es. Claro, en su imaginación, y dada la lejanía que nos había separado durante todos aquellos meses, me había idealizado algo demasiado
atribuyéndome medidas de las cuales yo carecía. En cambio yo la vi tal y como siempre la había guardado en mi recuerdo, bella hasta el delirio. La llevé a casa de mis padres, donde yo todavía residía, y hice las consabidas presentaciones. Al no hablar ni pizca de español, intentó infructuosamente comunicarse por señas con mi madre. Intercambió algunas palabras en francés con mi padre y salimos corriendo al teatro, ya que al día siguiente abriría sus puertas al público por primera vez y todavía había muchas cosas por hacer. En cuanto llegamos, y sin demasiadas dilaciones en presentaciones ni celebraciones, la puse a darle las últimas puntadas al vestuario que todavía estaba por terminar. El vértigo de aquellos primeros días de la mama ni siquiera nos dejó asimilar que estábamos juntos una vez más, que el reencuentro era ahora una realidad. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete a mi nuevo canal, youtube.com/@quepamo. El viejo desafortunadamente me lo cerraron definitivamente. Allí en este nuevo canal encontrarás mis nuevos videos y poco a poco los que fui publicando a lo largo de casi 3 años de arduo trabajo que intentaré recuperar. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Y por favor, no te saltes los anuncios. Ahora, si quieres ayudarme más y mejor, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/quepaamuchastegui. Suscríbete. Y si quieres y puedes, colabórame con tu aporte mensual. Es una manera más eficaz de patrocinarme que esperar varios meses a que YouTube me permita monetizar mis videos de nuevo por sumas además verdaderamente irrisorias.